Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, espero que hayamos entendido ayer el devocional y de que no es lo mismo escuchar que oír. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis reiteradamente nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy el título es, Oye las preguntas de Jesús. Y te vuelvo a repetir, ¿oyes o solo escuchas? Los educadores, los profesores, los pedagogos dicen que una de las actividades que más les gustan a los niños es jugar. Y creo que algunos lo afirman porque no tienen hijos. Porque yo he descubierto que la actividad más importante para un niño es acribillar con preguntas a sus padres. Y pueden hacerte más de 200 preguntas por día. Preguntas sobre las personas, los animales, las cosas, los trabajos, lo que ven, lo que no ven, preguntas sobre cualquier cosa. Y cuando no hay nada sobre qué preguntar, aparecen los porqués. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? De cada actividad en el universo, preguntan, por muy simple que parezca ser. Y de pronto, cuando crees que los temas se han terminado, aparecen las preguntas espirituales, las más difíciles de contestar. Ayer les decía que hace algún tiempo veníamos de un viaje misionero con toda la familia y nuestra hija Joy dejó caer una pregunta así, papá, ¿qué necesitamos más en nuestra vida? ¿El Espíritu Santo o la gloria de Dios? Isabel y yo nos quedamos mirando y coincidimos en el mismo pensamiento. Si esas son sus preguntas ahora que tiene esa edad, ¿qué nos preguntará cuando tenga más edad? O sea, vivimos en un mundo que se pregunta muchas cosas. Incluso aquellos que dicen no creer que Dios exista, viven haciendo preguntas. ¿Dónde está Dios? Cuando alguien sufre, ¿por qué Dios permite esto o aquello? Creemos que tenemos todo el derecho a preguntar y puede ser cierto, pero ¿has pensado alguna vez en las preguntas que Dios nos hace a nosotros? Pocas veces nos hemos parado a leer las preguntas que el Señor Jesús hizo. Él lo sabía todo. Así que esas preguntas no eran para saber algo que desconocía, eran preguntas trascendentales. El Señor no esperaba una respuesta, porque lo más importante era y sigue siendo que las personas estuvieran más cerca de Él. Reconocer que eso es más importante que todas las razones y las respuestas. Ese fue el propósito o el proceso que sufrió Job cuando quiso saber el porqué de su desesperanza, de su sufrimiento, de su dolor, y lanzó sus quejas al Creador. Y Dios respondió de una manera que nadie podía imaginar. Contestó haciéndole muchas preguntas, y en ellas Job encontró el descanso, el consuelo y la sabiduría que necesitaba para ese momento crucial de su vida, porque se dio cuenta de que Dios quería conversar con él, vivir al lado de su amigo. Lo más importante no eran las respuestas a sus preguntas, sino saber que Dios estaba con él. Muchas veces Dios nos hace preguntas para ayudarnos a vencer nuestra incredulidad. Y sí, muchas veces necesitamos preguntarle cosas a Dios, pero ahora escuchemos las preguntas que Él nos hace a nosotros. En Marcos 8:36, Él dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Quizá esta es la pregunta por excelencia. Muchas de las preguntas del Señor fueron directas a los que estaban a su lado, sus discípulos, la gente, los escribas y fariseos. Y esta vez el Señor dejó escrita esta pregunta en el corazón de toda la humanidad. Si tuviéramos que preparar varias conferencias sobre el materialismo en la vida y los problemas que ocasiona en nuestro corazón y en las relaciones con los demás,
no tendríamos problemas. Existen muchos argumentos, ejemplos de vidas perdidas, problemas familiares y un sinfín de razones que nos llevarían a intentar convencer a todos que tenemos que pensar en cuál es el valor de nuestra vida, mucho más que en vivir pensando solo en lo material. El Señor no explicó nada ni quiso añadir ningún razonamiento. Simplemente dejó en el aire una pregunta. En una frase resumió todo lo que quería decir. Y hasta hoy esa pregunta sacude completamente nuestra vida. Todos tenemos que contestarla al menos una vez cuando tomamos la decisión de seguir al Señor, ¿o no? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Marcos 8:37. Todos recuerdan esas palabras. Todos han tenido que responder alguna vez esa pregunta. Nadie puede permanecer insensible o ignorante a ese argumento. Ganar el mundo entero perdiendo el alma. No es una pregunta para pensar ni para responder. La misma pregunta nos llevará al único que puede cambiar nuestra vida. ¿Qué le responderías hoy al Señor? La siguiente pregunta está en Marcos 6:38. ¿Cuántos panes tienes? Justo antes de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor quería poner a prueba la fe de sus discípulos. Era una situación límite porque ellos no podían dar de comer a tanta gente. Así que el Señor los enfrentó consigo mismos al preguntarle qué tenían. Quería que supieran que en las manos de Dios, aún lo que parece casi nada puede ser suficiente. Y esa es una pregunta para vencer nuestra incredulidad, para que miremos lo que tenemos y lo pongamos delante del Señor, en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. Una pregunta para que aprendamos a enfrentar cada situación descansando en Él y no tanto en nuestras fuerzas, nuestras posesiones o nuestra sabiduría. En Juan 6:5, Jesús les pregunta, dicen los discípulos, Jesús, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús les hace esa pregunta a sus discípulos. Otra situación límite, otra vez miles de bocas que alimentar, porque ellos todavía no habían comprendido la lección de la dependencia de Dios. Por eso el Señor permite que vuelvan a tener más de 5,000 personas que no tienen nada que comer. Y ahora no le preguntan por los panes, sino por algo más difícil de encontrar, el dinero. El dichoso dinero. Supongo que recuerdas cómo terminó la historia. Jesús hizo que hubiese pan para todos y que sobrase más de lo que ellos hubieran imaginado. Porque Dios nunca da con escasez o tacañería. El problema para los discípulos llegó solo unos momentos después de que la multitud fue alimentada. Cuando están caminando ese mismo día, de repente se dan cuenta de que no tienen pan. El Señor había multiplicado la comida para más de 5,000 y ahora se preocupan porque creen que no hay pan para ellos, que solo son 12 en Mateo 16:8. Y el Señor tiene que decirles con cierto aire de desánimo, hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando de que no tenéis pan? Pero así somos todos. Después de ver cómo el Señor alimentó a las multitudes, nos preocupamos porque no queda pan para nosotros. Después de recibir absolutamente todo de Dios, vivimos angustiados por los detalles de cada día. Y en Marcos 8:17 al 18, Jesús dice, ¿aún no comprendéis? Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Cuando nuestro corazón es insensible a las cosas de Dios, nos volvemos incrédulos. Olvidamos lo que Él es y todo lo que ha hecho por nosotros en el pasado.
¿Aún no entendéis? Después de tanto tiempo con el Mesías, los discípulos todavía tenían su mente embotada. Es normal. Si nuestro corazón está endurecido, no hay manera de comprender lo que Dios quiere hacer por nosotros. Jesús fue muy directo con sus preguntas. Él sabía perfectamente lo que los discípulos pensaban, pero quería que quedasen desarmados para que pudieran reconocer lo que les faltaba y que pusieran freno a su incredulidad y su necedad. Quería que supiesen que con su ayuda serían capaces de vencer el miedo. En Marcos 12:48 dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Las preguntas del Señor siempre tienen un sentido trascendental. Y puede que esta sea la pregunta más difícil de entender. Jesús amaba profundamente a su familia. Había pasado la mayor parte de su vida con ellos, trabajando, ayudando, comprometiéndose en cada detalle del día a día. Tanto así que pasó los primeros 30 años de su vida terrenal con ellos y solamente le bastaron 3 años para ejercer su ministerio. Pero al comenzar su ministerio, la voluntad del Padre parecía ser otra, porque en ese momento el Señor comenzó a explicar los secretos del reino y a mostrar el poder de Dios delante de todas las personas. En primer lugar, de su familia y sus amigos, pero también delante de todos, aún de los que no le comprendían o de los religiosos que llegaron a odiarle. Hizo siempre la voluntad del Padre y esa voluntad a veces era diferente a la de su propia familia. En ocasiones ellos quisieron que se diera a conocer públicamente, aunque su tiempo aún no había llegado. En otros momentos quisieron que el Señor hiciera algunos milagros en el lugar donde había vivido para vencer la incredulidad de sus vecinos. Pero ese no era el método de Dios. No siempre los planes de su familia terrenal y los de la familia celestial coinciden. Por eso la pregunta es muy importante. De alguna manera el Señor estaba buscando algo más que una afirmación o una respuesta. Él esperaba que las personas se comprometieran y fueran capaces de abandonar todo para seguirle. Él buscaba discípulos que no discutieran los planes de Dios, sino que los abrazaran casi ciegamente. Esos iban a ser sus hermanos, los hermanos de Dios. En Lucas 14:3 dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Si su familia a veces no entendía su misión, pues mucho menos lo hicieron los líderes religiosos. Les faltó tiempo para enfrentarse a él y decir a todos que era un endemoniado. Jesús no quiso discutir con ellos, simplemente les dejó preguntas que ellos no pudieron contestar. No hay nada mejor que preguntar a los que creen saberlo todo, porque cuando no pueden responder ellos mismos y los que escuchan, descubren la falsedad en la que se mueven. No hay mejor manera de revelar el engaño de quienes se creen superiores a todos que dejarlos sin saber qué decir. Y con esa pregunta el Señor evidenció su hipocresía y las pocas ganas que tenían de hacer el bien. En Lucas 6:9 también dice: ¿es lícito hacer bien en sábado, curar o salvar una vida? ¿Qué es más importante, la ley de Dios o Dios que hizo la ley? Cuando respondemos a esta pregunta, revelamos si el amor a Dios es lo más importante en nuestra vida y si nuestra lealtad a Él es mayor que nuestra fidelidad a las leyes religiosas. En Mateo 9:5 pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Otra pregunta para los que creen que lo tienen todo controlado:
Todos sabían que solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios podía hacer las señales que el Señor estaba haciendo. Los escribas y fariseos acosaban a Jesús, buscaban la manera de atraparle y jamás le reconocieron como el Hijo de Dios. Y ahora se encuentran con una pregunta terriblemente directa, porque para Jesús perdonar o sanar era fácil. Así que ellos tenían que darse cuenta de que estaban hablando con el Hijo de Dios, el Mesías. Una pregunta clave. También le hizo a sus discípulos. Cuando ellos no entendían, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Mm? Los religiosos no quisieron reconocerlo jamás y no respondieron a esa pregunta. Y también recordemos la pregunta más tierna, la que fue dirigida al corazón de sus discípulos, aquellos a quienes amaba, y quizá la pregunta más difícil para todos y seguramente la más desconcertante para sus discípulos. ¿Se quieren ir ustedes también? En esa pregunta está escondido gran parte del carácter del corazón de Dios. No son palabras dichas accidentalmente. El Señor las escogió para enseñarnos cómo es su gracia. Gracia que no obliga, sino que concede y da libertad. Dios espera que nos decidamos, que le amemos por lo que Él es, no por ninguna otra razón. Es una pregunta absolutamente sincera. El Señor iba a seguir adelante, aunque sus discípulos le abandonaran. Sus planes no serían vencidos por la tristeza de ver que aquellos a los que amaba podían abandonarlo. El Creador cedió todos sus derechos para que sus seguidores no perdieran los de ellos. Y en Juan 6, 61 al 69 dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los que seguían a Jesús no comprendían lo que él estaba enseñando. A veces se escandalizaban porque no eran capaces de asumir que Jesús iba a entregar su vida en una cruz y que ellos podían terminar la suya de la misma manera. Le veían tan cerca del Padre que hasta se sentían un poco incómodos. Era demasiado espiritual para ellos. ¿Esto les escandaliza?, les preguntó el Señor. Nuestra reacción al llamado de Dios muchas veces es como esa. Sentimos cierto temor de los que viven cerca de Dios. Nos asombra escuchar a los que caminan con el Señor y parece no darle importancia a ninguna otra cosa. Creemos que es un escándalo que algunas personas se puedan pasar no puedan pasar un solo momento de su vida, sea lo que estén haciendo, sin sentir una auténtica necesidad de hablar con su Padre. Mi papá terrenal lleva más de 35 años sirviendo al Señor en su vida y en la iglesia. Y un día me dijo algo que a mí me sonaba casi como a broma, pero era muy importante. Y él dijo, cuando tienes algún creyente en casa y le dices de que escuche o vea alguna predicación o de leer un poco la Biblia juntos y orar, la mayoría te dice que tienen mucha prisa y se marchan antes de 5 minutos. Ahora, esto es profundo porque hay muchas personas que dicen que aman al Señor, pero no quieren pasar mucho tiempo con Él. No saben estar cerca del Maestro.
disfrutar con Él, concederle más cada día. Una cosa es ir a la iglesia todas las semanas y colaborar en las actividades, pero otra muy diferente es vivir cada momento sabiendo que Jesús está contigo y dependiendo 100% del Espíritu de Dios. Por eso muchos se escandalizan con los que quieren vivir tan cerca del Padre y parecerse más al Señor. Sienten temor de los que buscan a Dios en cada momento de su vida. Pero la grandeza de un Dios que permite nuestras dudas es lo que nos hace acercarnos más a Él. Como sucedió con los discípulos, Dios permite nuestras dudas. Si no hubiera lugar para ellas, ninguno de nosotros podría estar delante de Él. El Señor sabe qué hay en nuestro corazón. No debemos preocuparnos o fingir. Él conoce nuestras debilidades y no quiere empujarnos. Pedro fue completamente sincero y gracias a Dios por su vida, porque es un ejemplo para nosotros. Pero él fue sincero cuando le respondió: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Es, ¿Eso es lo importante? ¿Eso es lo más grande? Claro que sí. La base de todo, la roca de nuestra salvación. Muchos saben que las palabras de Dios son eternas, pero eso significa poco en sus vidas. Por eso Pedro no se quedó ahí y exclamó: nosotros hemos creído y conocido. Esa es la diferencia, no solo creer, hay que conocer por experiencia. Tenemos que hacer nuestro lo que creemos, porque la vida cristiana es, antes que ninguna otra cosa, vida espiritual. El apóstol Pablo lo entendió a la perfección cuando escribió, inspirado por Dios, en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no estamos tratando de seguir el ejemplo de Cristo o intentando portarnos de una manera religiosamente correcta. No, la única opción es que Cristo viva dentro de nosotros, que Él sea el Señor, que le busquemos en todo momento. Lo que recibimos en nuestra mente tiene que llenar, impregnar cada instante de nuestra vida y cada rincón de nuestro ser, en las preocupaciones, en los malos momentos, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en nuestros sueños, en lo que hacemos con nuestro dinero, en nuestro carácter, en cada actividad, en nuestras decisiones y nuestra voluntad, en todo lo que hacemos o somos y tenemos. Y esa es la mejor manera que tenemos de responder a todas sus preguntas. Ahora, escucha muy bien esto. Esta es la parte interesante del estudio de hoy. Pon mucha atención. Esto nos va a enriquecer mucho. Y Hebreos 11, del 1 al 12, dice: hace mucho tiempo, me gusta esta versión, Nueva Traducción Viviente, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Y Dios también dijo: yo seré su Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo supremo al mundo, Dios dijo
que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Y también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. La historia de nuestra vida da un vuelco trascendental desde que somos padres. Cosas que ni imaginábamos comienzan a suceder y situaciones que no parecían o que nos parecían imposibles, viven con nosotros cada día. A pesar de los muchos esfuerzos que hacían nuestros amigos para explicarnos ciertos momentos de la paternidad antes de ser padres, no podíamos comprender cómo algo aparentemente tan frágil como un niño o una niña sería capaz de revolucionar el mundo entero. Nuestro mundo, para ser más preciso. Ahora déjame decirte que lo mejor de todo es que vale la pena. Absolutamente nada en la vida se puede comparar al sentimiento de que unos seres tan pequeños sean capaces de transformar nuestra vida con sus gestos, sus sonrisas, sus palabras y sus preguntas también. Pero ¿sabes? Nuestros hijos nos enseñan a no dejarnos llevar por la rutina. Para ellos cada día es diferente. La ilusión les hace brillar los ojos y cada momento que pasan con nosotros parece que estuviese diseñado por los mismos ángeles. Necesitamos volver a ser como niños preguntones, volver a esperar en Dios con nuestros brazos abiertos y nuestros ojos brillando de ilusión, volver a leer los evangelios y descubrir la vida del Señor Jesús en cada una de sus palabras y preguntas también. Nadie ha impactado tanto la historia de la humanidad como Él. Incluso los que se dicen enemigos del Mesías lo reconocen. Era una persona excelsa, majestuosa, perfecta, sin una sola palabra mal dicha. El único que siempre hizo todo bien. Cualquier otro personaje de la historia ha tenido sus cosas. Incluso los fundadores de las religiones, todos pueden ser señalados por algo incorrecto, menos el Señor Jesús. Él fue único. Necesitamos volver a ser como niños, volver a esperar en Dios con nuestros brazos abiertos y con nuestras preguntas y escucharlas de Él. Él sigue siendo único. Pero uno de nuestros problemas más graves es que hemos llegado a normalizar no solo los hechos y las enseñanzas del Señor Jesús, sino también la belleza de sus recuerdos en nuestra vida. Quizás alguna vez nos sentimos completamente entusiasmados leyendo los evangelios, pero ahora parece como si esa emoción se hubiera ido. Los dichos y los hechos del Señor han descendido a la categoría de lo cotidiano. Ya no parecen asombrarnos. Nuestros ojos han dejado de brillar cuando le vemos o le escuchamos. Quizás porque en cierta manera y casi sin quererlo, adulteramos algunas de sus enseñanzas para que el Señor aparezca como normal a los ojos de todos, sin darnos cuenta de que
en el proceso de perder nuestro amor emocionado por el Mesías, estamos perdiendo la propia vida. Porque la grandeza del Señor está ineludiblemente atada a su manera de expresarse, de vivir, de romper los moldes, de ser completamente diferente y única, de escaparse de las palabras y las previsiones de los hombres. Porque solo en el momento en el que abrimos nuestra boca, no para hablar, sino para asombrarnos de lo que Dios hace, es cuando realmente somos niños. Y en ese momento comenzamos a comprender algo del reino de Dios. Así, sí podemos leer los evangelios y maravillarnos con el carácter de una persona única, nada menos que Dios mismo hecho hombre. Cuando comenzamos a descubrir al Señor, salimos de la prisión religiosa que nosotros mismos hemos construido. Y quédate con esto por hoy. Escúchalo bien. Cuando comenzamos a descubrir al Señor, salimos de la prisión religiosa que nosotros mismos hemos construido. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de leer los evangelios, porque es a través de ellos que Dios nos sorprende a cada momento, no solo haciéndose hombre, sino también siendo un hombre inesperado, creativo, admirable, revolucionario, inadecuado para los responsables, asombroso, imposible de calificar de una manera exacta. Esa sería la mejor definición del Señor Jesús, porque Él descendió a la tierra por nosotros. Nosotros fuimos la causa. No podíamos obligarle, ni siquiera sabíamos que Él haría todo lo que hizo. De hecho, lo hizo porque quiso, porque es soberano. Se prestó voluntariamente y no dudó un solo momento. Y cuando comenzamos a descubrir al Señor, pues salimos de nuestra propia prisión religiosa. Ninguno de nosotros se lo pidió, fue su amor y su obediencia al Padre los que le movieron a dejar el resplandor glorioso de su majestad, porque su compasión por cada persona de este mundo no tiene límites. Necesitamos cambiar, volver a vivir casi desesperados por conocer más del Señor, por encontrarnos con Él y tener un encuentro a solas con Él, desesperados por amarlo profundamente, por sentir su abrazo y el toque de su mano, vivir necesitados de escucharle, de que nos haga las preguntas, de seguir con admiración sus enseñanzas y no dejar pasar un solo día sin hablarle y escucharle. Ninguno de nosotros le pidió que se hiciera hombre, fue su amor y su obediencia al Padre lo que le movió. Pero necesitamos volver a leer y a estudiar la palabra de Dios, emocionándonos con el Mesías, disfrutando de nuestra relación con Dios más que de ninguna otra cosa, para entenderlo y escuchar sus preguntas amorosas. Mucho antes que servirle, antes incluso que lo que podamos hacer por los demás. Tenemos que buscar la presencia del Señor para enamorarnos de Él, porque de esa búsqueda fluye la vida, mana la vida de nuestra amistad con el Señor, surgen todas las victorias espirituales. Mañana lo entenderás más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias, gracias por esas preguntas de amor que nos haces. Como tú dices en tu palabra, lo dices en Apocalipsis reiteradamente, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos tus hijos. La iglesia somos tu prometida, que un día será la esposa en las bodas del Cordero. Que hoy escuchemos tus palabras de amor, tus preguntas de amor, Señor. Que podamos entenderla a través de la lectura y del estudio de tu palabra, Señor.
que escuchemos las preguntas de Jesús, pero no solo escuchar, sino oír las preguntas de Jesús, porque no es lo mismo. Podemos escuchar un ruido extremo, fuerte, y cada uno dar sus propias deducciones. Fue un cohete, fue un accidente, fue un balazo, fue esto y aquello. Pero el que de verdad oye, él discierne qué fue lo que produjo ese ruido. Lo mismo sucede en tu palabra. Hay muchos que escuchan, pero no oyen. Hoy, Señor, que podamos oír tus palabras, no solo escuchar tus palabras, porque cuando las escuchamos nos llenamos más de dudas y de incertidumbre que de paz y confianza, pero cuando las oímos nos llenamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos lo enseñarás el día de mañana, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y que estos devocionales hermosos a través de este proceso que estamos pasando cada uno de los hermanos y hermanas de diferente manera, que nos ayuden a afianzarnos en lo único que es eterno. Como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.